Bueno, un saludo para todos aquellos amantes de las matemáticas. Hoy vamos a empezar con una clase más de trigonometría, que yo lo he denominado nivel medio. Esto es para el curso prefacultativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayores de San Andrés. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Esta es una demostración trigonométrica. Si bien ya hemos visto demostraciones trigonométricas, pero tal vez esta es algo especial, se podría decir. Vamos a ver el ejercicio número 7, ya que nos quedamos en el ejercicio 6, y así vamos a poder nombrar a todos nuestros ejercicios, y si tienen alguna consulta lo hacen en el comentario. Bueno, me dice demostrar la siguiente identidad. Si el seno de x más el coseno de 2y menos x sobre coseno de x menos el seno de 2y menos x tiene que ser igual a 1 más el seno doble de y sobre el coseno doble de y. Bueno, aquí tenemos varias opciones. Primeramente podemos trabajar, eh, primero desarrollando este coseno. Como ya dijimos anteriormente, es mejor trabajar del lado más complejo, se podría decir más grande, para llegar al lado menos complejo. Entonces vamos a trabajar con el lado izquierdo y lo vamos a denominar E. Bueno, denominando esto ya E, tenemos varias opciones. Podemos trabajar primero haciendo desarrollar este coseno, pero si desarrollamos este coseno me podría dar un doble coseno de estos dos ángulos más una multiplicación de senos de estos dos ángulos, pero así no podría obtener nada que se pueda simplificar, se podría decir. Entonces, lo que voy a optar es hacer un cambio de variable, ya que si podemos moldear esta ecuación, esta identidad, vamos a poder hacer esto. Por ejemplo, aquí puedo sumar y restar un y. Puedo sumar un y y restar un menos y, ya que no estoy afectando nada. Entonces voy a tener y más x menos y. Lo mismo en la parte del denominador para la función coseno. Ahora, vamos a ver esta parte. Con el coseno eh, podemos hacer un simple artificio, se podría decir, ya que aquí voy a tener 2y menos x, entonces un y dejarlo, ¿ok? Y factorizar el signo menos de este x, factorizando este menos de este x, voy a obtener que x es menos y, perdón, x menos y. Y así voy a obtener esta forma, esta forma, esta forma, lo mismo para el denominador en la función seno y esta forma. Y así, ¿con qué objetivo? Para lograr hacer un cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable, vamos a decir que z va a ser igual a x menos y. Ahora, ¿por qué todo esto? Tal vez algunos dirán, ya se conoce el ejercicio. Sí, ya me lo conocía, los resolví de diferentes maneras, pero pienso que esta es la más sencilla, la más corta y es algo que se nos puede dar en un examen y algo para compartir. Ok, continuando. Ya haciendo el cambio de variable, x menos y va a tomar el valor de z. Z, ok, ya está hasta ahí. Vamos a recordar esta propiedad para el seno y la propiedad para el coseno. Que del seno me dice que es el sen cos cosen, ya lo dije antes, y del coseno es cos cos sen sen. Ok, vamos a desarrollar estas fórmulas y vamos a decir que para nuestra primera suma de ángulos de nuestra función seno, sería el seno de mi primer ángulo por el coseno de mi segundo ángulo, más, en el seno se respeta el más, por el coseno de mi primer ángulo por el seno de mi segundo ángulo. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos. Ahora más coseno de mi primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Recordemos que esta es función coseno y la fórmula va así.
Ahora, si es menos, va a ser más esa parte. Si es menos, va a ser más. Ok. Ahora, siguiendo, sería seno de mi primer ángulo por el seno de mi segundo ángulo. Ok, eso está ahí. En la parte del denominador vamos a hacer lo mismo, solo que es al revés. Igual para la función coseno de suma de ángulos voy a tener cos cos, sen sen. Primer ángulo, segundo ángulo. Primer ángulo, segundo ángulo. Y para hacerlo más memotécnico, ¿no? Siempre tenemos que respetar el signo, ¿ok? Este signo lo dejaremos aquí, aún no lo desarrollamos, lo dejaremos ahí y lo ponemos todo en paréntesis, lo que desarrollemos en esta función seno. Ok, para el seno es sen cos cosen, primer ángulo, segundo ángulo, primer ángulo, segundo ángulo. Ok, ya lo tenemos ahí. Veamos cómo podemos operar. A ver, aquí se me ocurre algo. Puedo ver algo. Aquí tengo un coseno de z. De aquí tengo un coseno de z que puede ser factorizado. Y aquí tengo un seno de z y aquí tengo un seno de z que igual puede ser factorizado. Ahora, ¿con qué objetivo? Si factorizo este coseno de z, voy a obtener seno de y más coseno de y. Entonces, ya voy a obtener seno de y más coseno de y. Ok, ahora si factorizo este seno de z, voy a poder obtener el coseno de y más el seno de y. Entonces voy a crear una doble factorización. Y ya eso lo vamos a ver en nuestro siguiente ejercicio. En nuestro siguiente... continuando el ejercicio. Bueno, ahora hicimos lo que dijimos. En la parte del denominador, igual podemos hacer eso, coseno de y, siempre respetando el signo. Ya, vamos a hacerlo paso por paso. Para este coseno de z, voy a factorizar coseno de z y tendría seno de y, aquí está el seno de y, más el coseno de y, más este coseno de y. Listo, más ya es otro muy aparte, más el seno de z estoy factorizando, y voy a obtener coseno de y está aquí, y seno de y. Bueno, como verán, este seno de y más coseno de y es lo mismo que coseno de y más seno de y. Así voy a poder factorizar y en parte voy a poder obtener algo. En la parte del denominador voy a factorizar igual coseno de z, que vemos aquí claramente. Puede ser factorizado coseno de z con este coseno de z y el seno de z con este seno de z. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a factorizar el coseno de z, que tendría aquí coseno de y. Ok, después, esto como está afectado con el signo menos, va a venir con el signo menos seno de y. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos. Ahora vamos a factorizar el seno de z. Seno de z factorizamos. ¿Qué tendría aquí? El signo negativo prevalece. Entonces voy a tener que menos seno de y. Lo voy a anotar. Bueno, aquí ya está ordenado, pero lo estoy anotando. Y aquí menos con menos es más. Entonces voy a tener simplemente coseno de y. Ok, aquí ya voy a poder factorizar toda esta parte, ya que son iguales, seno de y, cos de y, o cos de y seno de y, que es lo mismo. Y voy a poder factorizar en la parte del denominador esto y esto, que son iguales, por lo que voy a poder factorizar. Ok, entonces, factorizando ya, voy a obtener que esto, seno de y, más el coseno de y. Y multiplicado por este coseno de z, más seno de z. Ok, en la parte del denominador, al factorizar coseno de y menos seno de y, voy a obtener la suma de coseno de z más el seno de z. Muy bien, aquí podemos ver algo muy interesante que tal vez no hubiéramos podido obtener sin este cambio de variable. Entonces, esto vemos que se puede ir. Se pueden simplificar. Ok, ya hasta ahí. ¿Qué podemos hacer? Nuestra identidad tomaría esta forma. Tenemos que llegar a 1 más el seno doble de y dividido entre el coseno de 2y.
Ahora, recordemos, ¿qué es el coseno doble de y? El coseno doble de y, vamos a ver que puede ser obtenido, es el coseno cuadrado de y menos el seno cuadrado de y. Entonces vamos a aplicar un pequeño artificio acá. Eh, Vamos a multiplicar y dividir la suma del coseno de y más el seno de y, para así poder obtener lo que se nos pide. Ok, en la parte del denominador, multiplicando, voy a obtener una diferencia de cuadrados, que es lo que me pide, que es lo que sería el coseno de 2y, ¿ya? Y en la parte del numerador, voy a obtener el primero, un binomio cuadrado perfecto primeramente. Entonces sería el coseno cuadrado del primero de y, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bueno, aquí vamos a ver algunas identidades que ya usamos y que podemos ver. Aquí la diferencia de cuadrados de un mismo ángulo entre el coseno cuadrado y el seno cuadrado es el coseno doble de este mismo ángulo. El seno doble del ángulo va a ser igual a 2 veces el seno por el coseno. Y la identidad más conocida de trigonometría, que es el coseno cuadrado de y más el seno cuadrado de y, igual a 1. No siempre puede ser y, puede ser manzanita, perita, pero debe ser el mismo ángulo. Entonces va a ser igual a 1. Teniendo eso, aquí tenemos un coseno cuadrado más el seno cuadrado, y me quedaría que eso es 1, más el 2 coseno de y por el seno de y. ¿Ok? En la parte del denominador simplemente vamos a aplicar la propiedad y ya es lo que se nos pide. Ahora, en la parte del numerador, recordemos que esto es una propiedad, se podría decir, inversa del seno doble. Entonces vamos a aplicar la propiedad y ya tenemos finalmente que está demostrado. Si e vale 1 más el seno doble de y dividido entre coseno doble de y, entonces está demostrada la ecuación. Y ya no hay más que hacer. Fin del ejercicio. Bueno, pasando a otro ejercicio, vamos a hacer otra demostración trigonométrica, pero esta vez vamos a ver algo muy peculiar, muy particular. Lo vamos a denominar ejercicio número 8. Obviamente en los exámenes no se utiliza calculadora. Claramente, tangente de 55 en la vida real se podría decir que no fuera un examen. Podemos hacerlo con calculadora y se puede demostrar que todo esto va a ser igual a el valor numérico de todo esto. Pero en el examen se nos prohíbe hacer eso, ¿ok? Entonces no podemos usar calculadora y lo que vamos a hacer es, ya, lo que vimos en un principio, agarrar el lado izquierdo y trabajar con el lado izquierdo, ya que es el más largo, para llegar así al más corto. Vamos a ver una serie de cosas que podemos hacer. Vamos a denominar al lado izquierdo E, como siempre, tangente de 55 por mi tangente de 65 por mi tangente de 75, que toda esta multiplicación debe ser igual a tangente de 85. Ok, alguna idea que podemos hacer es llevar a ángulos notables, ángulos conocidos. Y muy bien, vamos a operar de esa manera. Vamos a llevarlo, no afectamos nada si restamos a este 60 menos 5, que sería 55. Y en cierto modo es el mismo valor, pero aquí vamos a poder aplicar propiedades conocidas, y como es multiplicación y la tangente nos trae divisiones y multiplicaciones, entonces algo va a pasar, algo va a pasar. Y lo mismo acá, tangente de 60 más 5, que no afectamos nada acá, en esta parte. Lo vamos a dejar por este ratito, tangente de 75, que aún no se me ocurre nada. Y vamos a ver qué pasa. Aquí, en cierto modo, podemos ver a grandes rasgos que vamos a poder tener una diferencia de cuadrados o cosas así. Vamos, veremos qué tenemos. Ya, aplicando la propiedad de tangente, esta suma o resta de tangentes, vamos a decir bueno, es así la fórmula memotécnica, es tan sobre 1 más tan por tan, ¿ok? Tan sobre 1 más tan por tan, ¿ok? Eso así se van a poder memorizar, y después ya el primer ángulo, segundo ángulo.
primer ángulo, segundo ángulo, como siempre decíamos. Ok, ahora, los signos es muy importante. Ya, vamos a hacer paso por paso. Tan de 60 menos el signo en la parte del numerador se respeta y por la tangente de 5 del segundo ángulo. Dividido entre 1 más la tangente del primero por la tangente del segundo. ¿Por qué más? Porque la fórmula es así, ¿ok? La identidad, la propiedad es así. Por, ahora sí, aquí tan sobre 1 tan por tan, ¿ok? El signo, bueno, primer ángulo, segundo ángulo, primer ángulo, segundo ángulo. El signo en la parte del numerador se respeta, en la parte del denominador se cambia. Ok, lo hicimos muy memotécnico y es así. Pero, ¿cuánto vale tangente de 60? Tangente de 60, vemos que es tangente de pi tercios. Hay algunas calculadoras que están, ahorita vamos a demostrar, es que están programadas en radianes o grados. Entonces, aquí tengo tangente de 60 grados y aquí tengo lo mismo que valdría tangente de pi tercios por radian. El radian es una unidad adimensional, se podría decir, que es la relación entre la curvatura de un círculo y el radio. Entonces, la curvatura va a estar en metros, ya lo expliqué en un video anterior. Chequen el video anterior, ¿ok? Ya no voy a volver a explicar. Bueno, en conclusión, la tangente de 60 grados es igual a raíz sobre 3. Ok, vamos a reemplazar esta raíz sobre 3 en, en esta identidad que ya desarrollamos. Bueno, aquí tenemos ya raíz de 3 en vez de 60, de tangente de 60, raíz de 3, 1 más raíz de 3 por tangente, ya los reemplazamos, simplemente es reemplazar. Ok, vamos a operar algebraicamente esta parte. Y aquí vemos en la parte del numerador que podemos tener una diferencia de cuadrados. Ok, entonces sería mi primero al cuadrado. Entonces raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 3 simplemente, menos la tangente al cuadrado de 5. Ok, lo vamos a dejar ahí. Y tendría 1 menos, bueno, 1 al cuadrado, que simplemente se queda 1, menos todo esto al cuadrado, ya que son términos iguales. Entonces sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado, sería 3. Tangente de 5 al cuadrado sería tangente al cuadrado de 5. Ok, esta tangente de 5 vemos que no operamos nada, aún no. Y cabe recalcar que esta propiedad me hace acuerdo a la propiedad triple del ángulo de tangente. Ok, aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Aquí está. Esta propiedad me hace acuerdo algo similar a esto. Ok, pero a ver, para la propiedad me falta ciertamente arriba una tangente. Multiplicarlo por una tangente de x. Perdón, aquí me faltaba una x. Lo van a aumentar eso. Ya. Entonces, en la parte del numerador me falta una tangente. Aquí tiene que estar 3 por tangente de x menos tangente al cubo de x. Ok, vamos a hacer un artificio. Vamos a multiplicar tangente de 5. ¿Por qué tangente de 5? Porque es el mismo ángulo con el que debo trabajar. El mismo ángulo, mismo ángulo, mismo ángulo, mismo ángulo. Así voy a obtener una tangente triple de x. Ok, hasta ahí. Ya, vamos a multiplicar por tangente de 5 y vamos a dividir entre tangente de 5. Haciendo eso, vamos a repartir esta tangente, la vamos a aplicar la propiedad distributiva y ya. Vamos a tener que e va a ser igual a 3 por la tangente de x. Aquí me he olvidado poner el 5. Bueno, lo voy a aumentar aquí, pluma. Un momentito, lo voy a aumentar. Aquí me falta el 5. Lo voy a aumentar, por favor. Error de typeo. Ya. 3 por tangente de 5 menos 3 tangente al cubo de 5 sobre... En la parte del denominador no voy a operar nada, ya que recuerden que tiene que tomar esta forma para poder aplicar esta propiedad. Entonces va a ser, mi tangente de 5 solo va a estar dividida entre tangente de 75. Bueno, si notan, acá mi x valdría 5.
tiene que ser 5, 5, 5, entonces mi x va a ser 5. Bueno, aplicando eso, simplemente todo esto lo voy a resaltar. Todo esto llegaría a ser simplemente esto. ¿Ok? Entonces x vendría a ser 5. Mi tangente de triple ángulo estaría multiplicado por mi x, que es 5. Ya lo dijimos, x es 5. Ok, entonces tangente de 3 por 5 sería tangente de 15. Ok. Ahora ya está todo más simplificado, se podría decir. Y volvemos a uno de nuestros principales conceptos, que es llevar todo a ángulos notables. Ya trabajamos con ángulos notables, pero aquí me pide, recuerden, tangente de 85 y tal vez alguna resta, alguna suma me va a dar una tangente de 85. Ok, vamos a ver. Mi ángulo más cercano posible, notable, es 90. Entonces vamos a aplicar se podría decir esta resta de ángulos en que no afectaría nada este 15. Entonces sería 90 menos 75 igual a 15. 90 menos 85 igual a 5. Entonces no estaría afectando nada. Pero estoy ya trabajando con una propiedad que mi tangente de 90 me da ciertos valores, tal vez se simplifique algo y veremos qué pasa, ¿ok? Ya, veremos, vamos a trabajar con tangente de 90 menos x, que sería igual al seno de 90 menos x sobre el coseno de 90 menos x. Ok, vamos a desarrollar con la fórmula que vimos en el anterior ejercicio. Sería el sen cos cos sen. Y aquí sería cos cos sen sen. Ok, para el coseno. Bueno, primer ángulo, segundo ángulo, primer ángulo, segundo ángulo, primer ángulo, segundo ángulo, primer ángulo, segundo ángulo. Ahora, ¿cuánto vale seno de 90? Si nosotros deberíamos tener conocimiento cuánto vale el seno de 90 y el coseno de 90, vamos a ver que el seno de 90 es igual a 1 y el coseno de 90 es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que mi seno de 90 va a ser igual a 1 y mi coseno de 90 va a ser igual a 0. 0 por algo es 0. Entonces aquí 1 por coseno, en la parte del numerador voy a tener coseno. Ok, veremos qué pasa en el denominador. Coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Ok, teniendo eso en cuenta, en el denominador vendría a tener que seno. Ahora, ¿a qué nos hace de acuerdo ese coseno sobre seno? Es la inversa, se podría decir, de tangente. No es una identidad inversa en sí, no me dejo entender. Simplemente sería la división de la tangente. Bueno, coseno sobre seno, si este coseno lo pasamos acá, aquí coseno de x, sería seno sobre coseno. No estamos afectando nada, pero aquí tendría 1 sobre seno sobre coseno. Y seno sobre coseno es igual a tangente. ¿Ok? Ya, ahí está mi tangente. Entonces sería 1 sobre mi tangente. Entonces vamos a decir que esta resta, que tangente de 90 menos cualquier cosa, menos cualquier ángulo, es igual a simplemente la división de la tangente de ese ángulo de cualquier ángulo, de ese ángulo, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, simplemente vamos a aplicar aquí a nuestra ecuación, ya vamos a aplicar a nuestra principal ecuación. Entonces, ya, tenemos que para esta primera parte, x tomaría el valor de 75. Recordamos que x puede tomar cualquier ángulo y va a ser ese ángulo el que ocupa este lugar. Y para este va a ser x va a ser igual a 85. Ok, aplicando eso, recuerden esa formulita, entonces vendría a ser tangente de 90 menos 75, simplemente vendría a ser 1 sobre la tangente de 75.
Ok, tangente de 75 lo dejamos ahí. Y esta resta de ángulos en la función tangente vendría a ser simplemente 1 sobre tangente de 85. Aquí ya lo demostramos y ya. Ahora podemos ver algo muy interesante. Esta tangente con esta tangente se pueden ir. Ok. Ahora si aplicamos aquí medios con medios y extremos con extremos, vamos a tener que en el denominador vamos a tener 1 por 1, 1. Tangente de 85 por 1, ya que esto lo estamos simplificando, entonces aquí tendría 1. Tangente de 85 por 1, tangente de 85. Finalmente, tendríamos nuestro resultado, que E va a ser igual a tangente de 85. Entonces, si E es igual a tangente de 85, estaría demostrado este ejercicio. Ok,